La Huaylía es una fiesta tradicional, costumbrista, desde nuestros antepasados y que se viene cultivando pues como una tradición muy particular, muy singular entre todas las tradiciones folclóricas que tiene nuestra provincia de Antabamba. El día de hoy, 23, es el inicio de esta gran costumbre folclórica llamado pues el tiarichi. Alimta, acompañaban que en Navidad y un próspero año nuevo tacuyamangue. Niño Jesús. Que les dé fuerza y valor para hacer esta costumbre tranquilo nomás, sin ningún problema. Ojalá que nos vaya un éxito positivo. Tiarichi significa que nosotros en Antabamba hincamos a los sapos primero, a los 3 sapos que tenemos, Calvario, Utupara y Alpajmarca, y pedimos que nos dé fuerza para esta Navidad, a bailar con emoción, con garra, cualquier cosa, trabajo hacemos, siempre lo tincamos a los 3 sapos. Doctora Mocaman, Utuparanchishman, Alpajmarcanisman, la payan guardián de Antabamba Conama. Cada bailarín se pone su incienso, su tinca, se pide esa noche para que no le pase nada. Yo hago tincar que cada bailarín tiene que tincarse, tiene que pedirse del guapo de dónde viene la careta, de dónde vienen las plumas, de dónde viene la estera, de dónde vienen las botas. Esa es la tincada. Ellos tienen que saber de dónde vienen las cosas. Hay que quintalla, pillanche de pamo, pañuelo gris, pañuelo España la manta mucha. Butasning, arquipeño. Butusuran, sabasiran, calpambaja. Antabamba uray la manta. Ampucho, la manta caretan papaya ampuchanca. Antabamba la manta. Benito cualquier jorobas calan. Ariki, nisca. Pañuelo ampuchanca papá, ariki pamanta, lima manta, iskani. Butasning. Butas papá ampuchanca, román sotogla. Ampucho. Ahí está, Siguiendo y continuando con nuestras costumbres, vamos a tener que empezar a distribuir nuestros vestimentas para poder lucir durante estos días que nos quedan. Acá tenemos 15 pañuelos, por favor, para que los pueda distribuir a su personal. Gracias. Y el mayordomo regala todo ese vestimenta de pie a cabeza alrededor. Todo lo que tiene su careta, su sombrero, todo lo regala el mayordomo a los 4 guiadores. Falta su panetón saquen. Un panetón grueso en la espalda. El folclore antabambino, que es la Huaylía, es una tradición bonita y lo vamos a demostrar con esa gallardía, con ese cariño al pueblo. El amor que tenemos nosotros en nuestra tierra es como nuestra madre. Si tú niegas a tu pueblo es como negar a tu madre. Temprano va a la iglesia a recoger a Niño Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta imagen. Amén. Se turnan después. Papá. Entonces la señora está la parte que vive, ¿eh? Un poco mañana. Se turna después.
Podéis ir en paz. Todos los mayordomos recogen al niño Jesús y lo llevan a la capilla de Barrio Alto. Otra vez de la capilla llevan al niño Jesús a la iglesia. Los guiadores, es parte principal de la bailia, los 4 guiadores, vestidos especial, y eso los guiadores tienen que ser personas que tengan buena voz, buen físico. Lo que cantan las cantoras es el que repite el guiador. De todo eso, la guiadora pasa al guiador, el guiador tramite ya para los trenes y pasa a todas las filas.
Chaypi Amang mamay kachawaychu Label waitay palyas kaypi Label waitay palyas kaypi Perdiduña rikukun Label waitay palyas kaypi Perdiduña rikukun Kay pitusira awasirata may pinlancanchis. Bus campesino chacrapi sudaita cacharispa, calpanchista cacharispa. Entonces de costumbre no casa me pone pitusira awasira ampuchanca. Huanca hacienda llamanta, Antabamba hacienda llamanta. Ampuchanca, trabaja Orleán Salim, chacarero umbricuna, ampunca. Chay ojari muklam sa di fortuno sombri lampong katay no kasama yampuni. Suyampi, kuchamp sa puchanca katay kay tarpus kanchis mama lamantaya. Ampucho. Kuchalan pipas, saben pues que tenemos 15 kuchala, y palalan hampuchanca, matara lamanta alin, bika y palakunalla, kaina kucharinapa. No kaina rik. Kampuni hampungi. Carbay echando me llamando sabe chanca y carbay chanca. A ver, tengo cargándose. Pito será vacinando. Bailamente pito será. Hamputo, hamputo. Hoy se sentamos la quincola. Hamputo, hamputo. El maíz fue una planta sagrada para nuestros abuelos. Nosotros la seguimos respetando. Entonces nosotros celebramos dos nacimientos, el nacimiento del maíz y el nacimiento del niño Jesús en el mes de diciembre.
El tacanaco es costumbre, viene desde muy antiguo. Ellos hacen esto porque durante el año ha tenido algún rencilla, alguna discusión o alguna cosa que han tenido. Entonces en la pelea es donde que ellos encuentran ese día, el 27, ahí es donde que desfoja todo su cólera, lo que había tenido guardado.
Antiguamente se peleaba donde que se encontraba en una esquina, en Amargura, arriba Barrio Alto, sitios donde que eran fijos el encuentro, donde que se peleaban a fuetazos o latigazos. Antiguamente ha habido esta muerte, una mala caída, una patada mal dado, entonces había muertes. Y hoy día pues ya no es así, ¿no? Después de la pelea, después de tanto rencilla, tanto esto que han tenido, ahí termina abrazándose, dándose la mano uno al otro. Señores santapambinos, muy buenas tardes. La familia Bravo, en nombre de mi familia propia, saludo a cada uno de ustedes y a la vez saludar a la bienvenida a nuestro hermano John Villavicencio Narváez, que al próximo año está de mayordomo. En tal sentido, yo pido a la opinión pública, a los familiares todos, que nos unamos como esta fecha, como este año, a apoyar a nuestro hermano. En tal sentido, solamente le deseo las grandes felicidades. Mi nacimiento se acá en la provincia de Antabamba, especialmente en Tatapampa, he nacido al pie de Machu Calvario, he nacido. Radico en Lima hace 45 años, pero no me olvido de mi tradición, de mi fiesta, la bailía o de otros fiestas que tenemos. Siempre estoy al tanto, nunca me olvido mi quechua, todo, siempre estoy al día. Prácticamente mis hijos me están reemplazando, sé que sigue la tradición de mis hijos. Hoy en día ya no bailo, pero mis hijos ya están bailando también en vez de mí. Mis abuelos han cantado, han bailado, han hecho también así su bailía. Y mis padres también. Ahora yo también sigo ese mismo costumbre, ese mismo fiesta. Nos gusta, me gusta. Tengo mi hijo también que es, ¿no?, joven. También le gusta, porque le gusta estar acá. Yo bailo porque mi padre siempre le he visto danzar desde chico. Mi abuela Margarita es de acá, ha nacido acá en Antabamba. Mi madre igual. Con mi abuela tengo muchísimos recuerdos. Creo que es la única abuela con que he podido gozar todas estas cosas que hay en esta tierra. Un consejo mío sería que cada joven no se sienta avergonzado de la cultura de sus padres, ya que van a perder algo bien valioso, que por los años se puede desvanecer,